Bendiciones mis hermanos, les habla un día más Teo Hernández. Voy a compartirles en este momento la historia de San Antonio María Zaccaria, sacerdote fundador del año 1539. En este sacerdote que murió muy joven, sí que se cumplió aquella frase del libro de la sabiduría en la Sagrada Biblia. Vivió muy poco tiempo, pero hizo obras como si hubiera tenido una vida muy larga. Nació en Cremona, Italia, en 1502. Quedó huérfano de padre cuando tenía muy pocos años. Su madre, viuda a los 18 años, renunció a nuevos matrimonios que se le ofrecían con tal de dedicarse totalmente a la educación de su hijito, y los resultados que obtuvo fueron admirables. Estudió medicina en la Universidad de Padua y allí supo cuidarse muy bien para huir de las juergas universitarias y así conservar la santa virtud de la castidad. Desde joven renunció a los vestidos elegantes y costosos y vistió siempre como la gente pobre, y el dinero que ahorraba con esto lo repartía entre los más necesitados. A los 22 años se graduó de médico y su gran deseo era dedicarse totalmente a atender a las gentes más pobres, la mayor parte de las veces gratuitamente, y aprovechar su profesión para ayudarles también a sus pacientes a salvar almas y a ganarse el cielo. Pero unos años después, sus directores espirituales le aconsejaron también que hiciera los estudios sacerdotales, y así logró ordenarse de sacerdote. Así fue doblemente médico de los cuerpos y del alma. Antonio María tuvo siempre desde muy pequeño un inmenso amor a los pobres. Ya en la escuela volvía casi a veces sin saco, porque lo había regalado algún pobrecito que se había encontrado por ahí titiriteando de frío. Durante sus años de profesional y sacerdote, todo lo que consigue lo reparte entre los más necesitados. Se trasladó a Milán, la ciudad de mayor número de habitantes en Italia, porque en esa gran ciudad tenía más posibilidades de extender su apostolado a muchas gentes. Y allí, por medio de la hermana Luisa Torelli, fundó la comunidad de las hermanas llamadas angelicales, nombre que les pusieron porque su convento se llamaba de los Santos Ángeles. El fin de su comunidad era reservar a las jovencitas que estaban en peligro de caer en vicios, redimir y volver al buen camino a las que ya habían caído. Estas hermanas le ayudaban muchísimo a nuestro santo en todos sus apostolados. Luego, con otros compañeros, fundó la comunidad llamada Clérigos de San Pablo, los cuales, por vivir en un convento llamado San Bernabé, fueron llamados por la gente los padres barnabitas. Esta congregación tenía por fin predicar para convertir a los pecadores, extender por todas partes la devoción a la pasión y muerte de Cristo y a su Santa Cruz, y esforzarse lo más posible por tratar de obtener la renovación de la vida espiritual y piadosa entre el pueblo, que estaba muy decaída y relajada. Estos religiosos hicieron tanto bien en la ciudad y sus alrededores que unos años más tarde, San Carlos, gran arzobispo de Milán, dirá de ellos: son la ayuda más formidable que he encontrado en mi arquidiócesis. San Antonio María sentía un gran cariño por la Sagrada Eucaristía, donde está Cristo presente en la hostia con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso propagó por todas partes la devoción de las 40 horas, que consiste en dedicar 3 días cada año en cada templo a honrar solemnemente la Santísima Eucaristía con rezos, cantos y otros actos solemnes del culto. Otra de sus grandes devociones era la pasión y muerte de Cristo. Cada viernes a las 3 de la tarde hacía sonar las campanas para recordar a la gente que a esa hora había muerto nuestro Señor. Siempre llevaba una imagen de Jesús crucificado y se esmeraba por hacer que sus oyentes meditaran en los sufrimientos de Jesús en su pasión y muerte, porque esto aumenta mucho el amor hacia el Redentor. Y una tercera devoción que lo acompañó en sus años de sacerdocio fue un enorme entusiasmo por las cartas de San Pablo. Sus lecturas lo emocionaban hasta el extremo, y de ellas predicaba, y a sus discípulos les insistía que leyeran tan preciosas cartas frecuentemente,
y que meditaran en sus importantísimas enseñanzas. A él le sucedió lo que les ha pasado a miles y millones de creyentes en el mundo entero, que al leer las cartas de San Pablo han descubierto unos mensajes celestiales tan interesantes que quedan entusiasmados para siempre por su lectura y meditación. A nuestro santo le correspondió vivir en tiempos difíciles en los que en Alemania el falso reformador Lutero proclamaba una falsa reforma en la religión, y en Roma y España San Ignacio y sus jesuitas empezaban a trabajar por conseguir una verdadera reforma de la Iglesia, y muchísimos católicos sentían un intenso deseo de empezar una era de mayor fervor y menor frialdad y maldad. San Antonio María fue uno de los que con su enorme apostolado preparó la gran reforma de la Iglesia Católica que iba a traer el Concilio de Trento. Siendo aún muy joven, sintió que de tanto trabajo por el apostolado le faltaban las fuerzas. Se fue a casa de su Santa Madre y en sus brazos murió el 5 de julio de 1539. Tenía apenas 37 años, pero había hecho labores apostólicas como si hubiera trabajado por 3 decenas de años más. El Papa León XIII lo declaró santo en 1897, y nosotros pedimos a San Antonio Zacaría que pida mucho al buen Dios para que la Iglesia Católica se renueve día a día y no vayamos a caer nunca en la relajación, y que no se enfríe nunca en el santo fervor que nuestro Señor quiere de cada uno de los creyentes. Vivió poco tiempo, pero hizo obras buenas como si hubiera vivido mucho tiempo. Esta fue la historia de San Antonio María Zacaría, este joven que quedó sin padre a muy corta edad. Es muy difícil para una persona, especialmente para su madre, que quedó viuda a tan temprana edad. Se cuenta aquí en su historia que apenas tenía 18 años la madre cuando su esposo murió. ¿Se imaginan? Y ella lo que hizo, que no se buscó a otro hombre para casarse, sino que se esmeró para darle estudios a este joven que estudió doctorado, muy buen doctor, y después lo incitaron a que se hiciera sacerdote, algo que le sirvió muchísimo para salvar su alma y salvar la alma de muchos otros, algo que nosotros nunca hemos hecho por nuestros hijos. No les hablamos del sacerdocio, no les hablamos a nuestros hijos para que estudien de sacerdotes, ¿verdad? Siempre les pedimos que estudien algo así como un doctorado o un arquitecto o cualquier otra cosa, pero nunca les pedimos a nuestros hijos que tomen la iniciativa de estudiar un sacerdocio, o a las hijas unas monjitas, algo que a ellos les serviría muchísimo para salvar sus almas. Mis hermanos, ¿qué tiene de malo que nuestros hijos sean un sacerdote o sean una monjita o cualquier religioso? ¿Qué tiene de malo eso? Es lo más hermoso y más bello que nosotros les podemos meter a nuestros hijos en sus mentes para que trabajen por el amor a Dios. Y eso es lo que se nos ha estado pasando, ¿verdad? Les pedimos que sean padres de familia, que sean unos buenos estudiosos, pero nunca les pedimos que se hagan unos buenos sacerdotes. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué vemos nosotros de malo en ello? Recordemos que en aquel tiempo, lo que eran los apóstoles, ellos nunca buscaron el matrimonio, casarse. Buscaban siempre andar expandiendo el evangelio de Dios, nuestro Señor. Nunca buscaron el casarse y formar una familia, porque sabían ellos que eso les iba a estorbar muchísimo para seguir a Dios. Y en realidad que sí lo es, mis hermanos, porque ya cuando nosotros nos decidimos servir a Dios, es porque eso va a ser lo primero en nuestras vidas. Conozco muchas personas que prefieren hacer eso antes que tener un matrimonio. Ojalá y nosotros también hubiéramos pensado así, de esa manera, pero lo primero que se nos vino a la mente fue casarnos y olvidarnos más de lo que Dios es en nuestra vida. Y no estoy diciendo, mis hermanos, que el casarse sea malo. Cásense, pero sirvan a Dios junto con toda su familia. No alejarnos de Dios nunca. Y allí, estando nosotros en matrimonio, podemos ayudar en los templos a propagar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ayudar en algo, no quedarnos como ociosos en nuestros hogares,
cuando en realidad hace tanta falta que sirvamos a nuestro Señor Jesús. Sirvamos de algo, mis hermanos, y no para nada, sino para algo que vaya a darnos ánimo y que vaya a salvar nuestra alma. Porque eso es muy importante para nuestro Señor Jesucristo. Él nos enseñó que siguiéramos sus pasos y no los perdiéramos en esta vida que nos corrompe, esta vida que no nos va a dejar nada bueno en nuestra alma ni en nuestro espíritu. Así es que sigamos pues los pasos de Jesús y sigámosle por siempre, porque en Él vamos a encontrar lo que aquí en la tierra no encontraremos nunca. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.